El tomo 2 es las propuestas de gobierno que nosotros creemos que hay que desarrollar a partir del 2015. Creemos que, porque pensamos que primero, antes que el lanzamiento de un candidato, había que desarrollar claramente las propuestas que nosotros creíamos que son las concernientes a ese proceso que se viene. Y bueno, y el tercer paso fue el lanzamiento formal de la candidatura a presidente de la Nación, es cierto, en la interna del Frente para la Victoria, del compañero Jorge Tayana. Y bueno, hicimos un acto en la cancha del Ferrocarril Oeste, el Movimiento Evita y las agrupaciones que nos vienen acompañando o que nos están empezando a acompañar, que cada día son más. Es decir, Seamos Libres de Pablo Ferreira, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, la Tupac de Milagro Sala, y así Lito Borelo, el comedor de los pibes de la capital federal, y podríamos así enumerar muchísimas organizaciones sociales y políticas, y por otro lado muchos intelectuales, dirigentes políticos que de pronto no están en una estructura política en particular. Y bueno, en ese sentido, bueno, hicimos un acto donde realmente fue muy masivo, la verdad que superó nuestras expectativas, es decir, había más de 50.000 personas. Esto fue reconocido por todos los medios de difusión, digamos, ya no únicamente lo decimos nosotros, sino esto salió en todos lados, en los diarios del oficialismo, como se pueden llamar, o los periódicos de la oposición o la televisión. Así que y ahí tuvimos la palabra de Fernando Spinozzi, que es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y a su vez intendente de La Matanza. Después una compañera de Juventud Peronista de 21 años, Ana Clara, es decir, estuvo que es el secretario general de Vía Campesina y Mocase, ¿cierto? Que son las estructuras campesinas en Argentina, fundamentalmente que están bien en las provincias del interior y que están en todo lo que es la agricultura familiar. Y ahí habló el responsable de todo el país. Después habló Giglini, que es el secretario general de SADOP, ¿cierto?, en sindical. Y bueno, y por supuesto cerró el compañero... estuvo a Castelo, que es el intendente de Villa María, que es la segunda ciudad, la tercera ciudad de Córdoba. Y bueno, y cerró el compañero Jorge Tayana. Fundamentalmente fue de propuestas claras y concretas, y en ese sentido son el desarrollo, ¿cierto?, de un banco de fomento en la Argentina, para lo que es las pequeñas y medianas empresas, tanto industriales como agrícola ganadera, es decir, la reforma impositiva, ¿cierto?, la reforma financiera, después el desarrollo del Ministerio de la Economía Popular, porque nosotros planteamos que es un hueco que en los últimos años eso no se ha planteado absolutamente nada, cuando en Argentina hay más de 3,5 millones de compañeros que de pronto tienen un trabajo informal, que no están dentro de lo que es, digamos, no tienen todas las garantías que tiene un trabajador formal. Y nosotros creemos que eso hay que darle, ¿cierto?, toda una cobertura en particular. Y por supuesto, con todo lo que nosotros queremos que no se pueda avanzar en la Argentina sin un avance colectivo en toda América Latina, entonces en ese sentido continuar con lo que fue el desarrollo, y que ahí tuvo una gran actividad Jorge Tayana cuando fue ministro de Relaciones Exteriores de Néstor Kirchner y luego de Cristina, sobre la patria grande latinoamericana. Es decir, la necesidad de que el conjunto de los países de América Latina formen un gran bloque, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, está el valor que desarrolló él, que fue por un lado el no al ALCA, que fue la primera actividad concreta, ¿cierto?, delante de George Bush, hijo, donde se le dice no a los tratados de libre comercio. El segundo fue el desarrollo del Mercosur, el UNASUR, luego la CELAC y el Banco del Sur, que son todo, ¿cierto?, estructuras de integración latinoamericana
que hacen, que fortalecen, ¿cierto?, fundamentalmente, digamos, los procesos en América Latina. Esos procesos donde lo central pasa por esas deudas históricas que tienen todos los estados, ¿cierto?, con los sectores más humildes y los trabajadores. Y bueno, y después también sus antecedentes, cuando a veces nos preguntan el por qué Tayana, es por todo esto, pero por otro lado también, ¿cierto?, el rol que tuvo en la OEA como presidente de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también como secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires cuando era gobernador Felipe Solá. Es decir, y después por supuesto ¿cierto?, lo que fue toda su historia de ser parte de la resistencia peronista en el lucha y vuelve, que tuvo que ver con, digamos, con todo el proceso de la década del 60 y 70, y bueno, la figura del padre, ¿cierto?, que como ministro de Educación de Juan Domingo Perón y a su vez como médico personal. Es decir, quiero decir que aglutina, ¿cierto?, una serie de elementos que son hoy muy importantes, diríamos, para el conjunto de la sociedad, digamos, y a su vez con una conducta intachable desde todo punto de vista. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico y por supuesto donde no hay nadie que tenga ningún achaque desde el punto de vista de ningún acto de corrupción. Entonces creo que son elementos que realmente son muy importantes o que para nosotros son muy importantes y que la política del futuro se tiene que asentar centralmente en esos valores y esos valores están representados para nosotros con Jorge Tayana y es por eso que bueno, vamos a hacer toda una gran campaña donde vamos a tratar de suplir los recursos, ¿cierto?, que no tenemos, esos recursos que tiene otros grupos, ¿cierto?, que fundamentalmente defienden los intereses de grandes grupos económicos y por lo tanto tienen recursos con militancia. Nosotros tenemos cerca de 100.000 militantes en todo el país, bueno, y así que nos va a tocar trabajar bastante para hacer cada día más conocido, ¿cierto?, para que sea popular el compañero Jorge Tayana y que sepan quién es Jorge Tayana. Bueno, ahora, y entre esas tareas, tenemos que el día 9 de septiembre viene a Rosario, ¿cierto?, y vamos a hacer una serie de hechos, ¿cierto?, tratando de, bueno, un encuentro con la prensa, un encuentro con la Cámara de Comercio, con el sindicalismo, con los empresarios, y visita a los barrios, es decir, una serie de actividades que desarrollaremos, ¿cierto?, el día 9 y el día 10 en la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, eso es más o menos lo de Jorge Tayana y bueno, y a nivel personal, por supuesto, muy contento porque bueno, como parte de la conducción y del Ejecutivo Nacional de Levita, uno es parte de la construcción de todo esto y esta construcción de algo de tener otra vez utopía, de tener esperanza, de volver a seguir creyendo que es posible una Argentina mucho más justa de la que hoy tenemos y muchísimo más justa de la que tuvimos antes.